Bendiciones, bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes un texto de la palabra que se encuentra en 2 de Timoteo 2:4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra, gracias a Dios por esa palabra que nos bendice, que nos llena, que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual a fin de darnos la vida eterna. Quiero darles una palabra poderosa, una palabra que te va a ayudar mucho para crecer espiritualmente, para avanzar y para ver el propósito de Dios en tu vida y hacerlo realidad. Quiero darte esta palabra textualmente de la Biblia que dice militar. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice el texto. Militar es proyectar, saber que tienes a alguien que te llamó, que te tomó por soldado, que perteneces a una milicia espiritual. Tú y yo pertenecemos a una milicia espiritual. Necesitamos diariamente militar, saber militar como buenos soldados de aquel que nos tomó, de aquel que nos llamó. Militar es ver y analizar, agradar al que me tomó. Yo quiero agradar al que me tomó. El que milita no se enreda en los negocios de la vida. El que milita va a saber proyectar su vida. Muchas veces nos enredamos porque nos llenamos de muchos proyectos en la vida secular, que no son mal, pero que debemos de saber militar. Por eso el texto nos dice que el que milita no se enreda, les repito, el que milita no se enreda. El que milita se centra en la causa de Cristo, porque tenemos que ser diligentes y tener un proyecto de vida. No nada más un proyecto de vida secular, sino también tener primordialmente un proyecto de vida espiritual. Un proyecto de vida espiritual. ¿Para qué? Para yo poder ver y lograr, disfrutar y ejecutar el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y para esto debo militar. El llamado es a militar, actuar. Si no lo has hecho, es porque no has abrazado el propósito de Dios. Si tú militas, es porque abrazas el propósito de Dios. Te tomas el compromiso con el que te llamó. Te tomas el compromiso con el que te ha tomado como soldado. Y necesitamos ser buenos soldados de Jesucristo, que es el que nos ha llamado. Pero debemos militar. La palabra es militar, para no enredarme en lo diario, en lo cotidiano, en lo que hoy mucha gente, muchas personas, muchos ministros, muchos hombres y mujeres de Dios que han sido llamados para propósitos grandes, están enredados en los negocios de la vida por no militar, por no ser diligente, por no abrazar el llamado de Dios, el propósito de Dios. El que milita no se queda hasta la mitad. El que milita no se queda hasta la mitad. El que milita se va hasta el final, hasta el fondo, hasta ver la labor y actuar y ver la obra de Dios en su vida, en mi vida. ¿Cómo estoy proyectado en mi vida espiritual? ¿Cómo estoy proyectado? ¿En qué me estoy yo proyectando? ¿Estoy militando? ¿Estoy siendo buen soldado de aquel que me llamó, que me tomó? El que milita no se va a embarazar de lo físico, de lo que perece, de lo que no es eterno. Yo debo embarazarme de lo espiritual, de lo que viene de la fuente de vida, de lo que viene
de aquel que me llamó, de aquel que me tomó, porque yo quiero avanzar y quiero crecer. Entonces debo organizar mi vida, debo ser buen militante, debo saber proyectar, quiero lograr, alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Eso quiere el Señor en este tiempo, cuando son muchas las ansiedades, cuando son muchas los afanes de la vida, pero que sobre todo está aquel a quien yo quiero agradar, que sobre todo está a quien yo quiero agradar, a quien me tomó a mí, que es mi Señor, de quien yo estoy enamorado. Si no te has enamorado de tu Señor, no vas a militar, vas a estar enredado, vas a llegar hasta la mitad nada más, pero sé buen militante y lo vas a lograr. Dios me les bendiga, les dejo esta palabra poderosa. Si lo haces, vas a crecer, vas a avanzar. Milita, sé buen militante.